Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy les voy a mostrar los principios de un motor eléctrico. En este video van a poder ver cómo es que funciona, cómo es que gira. Aquí tenemos un pequeño diseño manual para poder entenderlo. Y aquí lo único que vamos a necesitar es un cargador o un eliminador de corriente. Este es de 15 voltios, pero lo pueden hacer con uno de 12 sin problema. Bueno, primero les voy a mostrar cómo es que trabaja y ahorita les voy a dar la explicación de cómo es que trabaja. Aquí pues como pueden ver solo es el eje que tenemos, que está embobinado, y en la parte de abajo tenemos pegado un imán, ya que todos los motores eléctricos funcionan por medio del magnetismo. Al poner los campos de diferentes, producen la reacción para que pueda girar el motor. Ok, vamos a primero a probarlo. Como pueden ver aquí, solo metiéndole lo que es la corriente, ya tenemos el efecto para que el motor esté girando. Ok. Bueno, esta flecha que tenemos acá es de un motor de una aspiradora, más o menos así como esta. Si se dan cuenta, aquí adentro, lo de adentro es esta pieza, y lo de afuera, que es el embobinado, y lo está reemplazando este pedazo de imán. Eso se debe a que, les repito, los motores eléctricos funcionan medio del magnetismo. Okay. Lo que es la parte de adentro tiene un magnetismo, crea un magnetismo al meterle la corriente. El embobinado crea un magnetismo, hagan de cuenta que otro imán, pero los imanes son de polos opuestos. Ok, bueno, les comento, lo que es la parte interna forma un imán, y la parte externa, que es el embobinado, forma otro imán, pero en sentidos contrarios. Aquí tengo un imán que está roto, como lo pueden ver, pero si lo ponemos, vemos que tiene la atracción, pero si lo giramos, no nos lo permite. Y esto es lo que hace que gire. Si los ponemos en contra, obliga el movimiento. Así como pueden ver, el magnetismo hace que gire. Entonces, prácticamente la idea de los motores eléctricos es hacer mover uno de estos imanes simétricamente para que el otro se mueva. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Al meterle corriente acá, hacemos que este se mueva, y el de abajo, por la atracción, la fuerza del imán, del campo magnético, hace que gire. ¿Ok? Eso prácticamente es el principio de los motores eléctricos, lo más básico. Lo más básico, pero con este video podemos entender cómo es que gira o por qué. Ok, vamos a probarlo de nuevo. Como pueden ver, aquí solo es un eliminador de corriente de 15 voltios, es una corriente muy baja. Aunque el motor funciona con 110, solo con el simple hecho de meterle los 15 voltios, el motor nos está trabajando. Aquí hicimos un motor prácticamente casero, por eso es que ven que no tiene fuerza, pero podemos ver que si lo ponemos bien, sí agarra bastante fuerza. Ok. Bueno, así como les había comentado, esto prácticamente viene siendo lo mismo. Y ya vimos que gira por medio del magnetismo, que están en sentidos contrarios. ¿Okay? Hay algunos motores, eso es el principal. Como pueden ver, este motor pues tiene un aspa. Esta aspa sirve para enfriar el sistema. Por la velocidad a la que va, el tiempo que va a trabajar, se calienta. Entonces sirve para enfriar el sistema, y ya otros aditamentos que llevan los motores ya más específicos. Ahorita, como pueden ver, le metimos corriente a esta flecha y giró hacia un lado, pero hay motores que giran hacia los 2 lados, ya que el embobinado externo, el que está aquí afuera,
tiene dos embobinados, uno que gira hacia el lado izquierdo y el otro que gira hacia el lado derecho. A la hora de meterle corriente al del lado izquierdo, pues va a girar hacia la izquierda, y a la hora de meterle corriente al derecho, va a girar hacia la derecha. Así como en algunas lavadoras, mayormente casi en todas las lavadoras, hay motores eléctricos que giran hacia los dos lados. Ok, aquí en la parte de abajo les voy a mostrar uno. Ok, bueno, este es un motor de lavadora, como les estaba comentando. Este motor tiene dos embobinados, uno que gira hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Aquí ya lo tenía preparado para poderles mostrar. Ya está conectado. Por así, el cable amarillo me lo gira hacia la derecha, como pueden ver. Y el cable azul lo gira hacia la izquierda. Izquierda y derecha, izquierda. Como pueden ver el cambio que hace, eso es porque lleva dos embobinados, y la bobina de cobre, el embobinado que lleva, crea el magnetismo. Como están rodeados a la izquierda, manda el imán hacia la izquierda. Bueno, pues esos son los principios de los motores eléctricos, así es como funcionan. Por medio del campo el campo magnético es que giran. Lógicamente tienen que tener un eje, les repito, un aspa que enfríe el motor, otros aditamentos ya para que el motor pueda trabajar perfectamente. Pero espero que les guste. Esos son los principios. Antes quiero mandar saludos a mi amigo y colega, el señor Ávila, de Refrigeración Ávila Chetumal. Espero que les haya gustado este video. Si no olviden suscribirse a mi canal. Cualquier duda que tengan pueden dejar un comentario y trataré de contestarles lo más pronto posible. Gracias.